El bochorno de la tarde tapatía hacía que la guayabera se me pegara a la piel mientras empujaba la puerta de mi estudio. Mis dedos encontraron el interruptor de luz, y fue entonces cuando mi mano se congeló a mitad del movimiento. Algo estaba mal, nada dramático, ningún mueble volcado ni cristales rotos. Pero después de 42 años viviendo en esta casa colonial, 32 de ellos como magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, yo conocía cada ángulo, cada sombra, cada detalle de esta habitación. Las carpetas manila sobre mi escritorio estaban 3 centímetros a la izquierda de donde las había colocado. La silla tenía un ángulo equivocado. Y el archivero, mi archivero privado, tenía rayones frescos alrededor de la cerradura. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Dejé mi botella de agua con cuidado deliberado, resistiendo el impulso de precipitarme. En lugar de eso, rodeé el escritorio lentamente, dejando que mis ojos catalogaran cada perturbación. La carpeta de las escrituras de la propiedad, que siempre mantenía mirando hacia adelante, ahora estaba ladeada. Los documentos fiscales que había archivado cronológicamente estaban desordenados. Alguien había revisado estos papeles metódicamente, tratando de regresarlos a sus posiciones originales. Cerca, pero no perfecto. Me agaché junto al archivero. Mis rodillas protestaron. La cerradura tenía diminutos rayones, trabajo de aficionado, probablemente un abrecartas, probablemente un abrecartas, o un simple cuchillo de mesa. Jalé el cajón para abrirlo. Todo estaba ahí, pero el orden estaba equivocado. Mi testamento reposaba debajo de los papeles del seguro en lugar de encima de ellos. Los estados financieros mostraban huellas de dedos en los márgenes. Tal vez lo había hecho yo mismo, movido las cosas en un momento que había olvidado. Tenía 70 años después de todo, pero incluso mientras el pensamiento se formaba, lo descarté. 32 años en el estrado me habían enseñado a confiar en la evidencia por encima de explicaciones convenientes. Mi mente podría estar envejeciendo, pero no estaba fallando, todavía no. Me quedé parado ahí en el silencio de mi estudio, sosteniendo una carpeta con huellas digitales de alguien más, y sentí algo cambiar dentro de mi pecho. No pánico, algo más frío. El mismo instinto que me había ayudado a atrapar testigos mentirosos, detectar documentos falsos, ver a través de testimonios ensayados. Ese instinto estaba gritando. Ahora la pregunta era, ¿quién? La cena respondió esa pregunta sin palabras. Había tomado mi asiento habitual en la cabecera de la mesa. Carlos se sentó a mi derecha, Sofía frente a él. El mole se había espesado demasiado y se notaba la nata fría encima. Sofía nunca había dominado las recetas de mi difunta esposa, pero lo corté con precisión medida, masticando lentamente mientras ellos hacían plática superficial sobre su día. Entonces Carlos carraspeó. «Oye, papá, fíjate que estaba pensando. ¿Has actualizado tu testamento recientemente? Solo quiero asegurarme de que todo esté debidamente organizado». Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Lo bajé con cuidado controlado, el metal haciendo clic contra la porcelana más fuerte de lo que debería. Miré a mi hijo, realmente lo miré. Sus ojos se movieron hacia Sofía, luego de vuelta a mí, demasiado rápido. ¿Por qué lo preguntas? No hay razón, solo es planificación inteligente, ¿sabes? ¿A tu edad? ¿A mi edad? Dejé las palabras colgando allí, observando cómo un rubor trepaba por su cuello. Ya veo. Sofía se inclinó hacia adelante, su sonrisa cálida, pero sus ojos afilados. Don Roberto, solo queremos lo mejor. Tener documentación clara protege a todos, previene confusiones más adelante. Tomé un sorbo de agua, dándome tiempo para estudiarla. Era buena.
mejor que Carlos para ocultar nervios. Pero yo había pasado 3 décadas leyendo lenguaje corporal en las salas. Su mano izquierda apretaba el tenedor con demasiada fuerza. Los tendones en su muñeca sobresalían como cables. ¿Confusión sobre qué exactamente? Ella parpadeó. Se recuperó suavemente. Oh, ya sabes, asuntos legales. Carlos se preocupa por ti, viviendo solo en esta casa tan grande. ¿Lo hace? No era una pregunta. Levanté mi tenedor de nuevo. Reanudé comiendo. Dejé que interpretaran mi silencio como quisieran. El resto de la comida se arrastró. Después, fingí ver las noticias de la tarde, mientras en realidad estudiaba sus reflejos en la ventana oscurecida detrás del televisor. Se sentaron cerca en el sofá, cabezas juntas, voces bajas. Sofía tocó el brazo de Carlos, un gesto de tranquilidad o conspiración. Carlos asintió, miró hacia mí, luego rápidamente se giró cuando pensó que podría notarlo. Pensaban que solo estaba viendo televisión. No tenían idea de que estaba construyendo un caso. Esa noche me recosté en la cama mirando la rotación lenta del ventilador de techo, incapaz de dormir. Mi hijo, mi propio hijo. El muchacho que había criado, al que había pagado la carrera de Derecho celebrado en su boda. Ahora sentado en mi sala, conspirando. ¿Qué? ¿Declararme incompetente? ¿Tomar control de mis activos? La casa valía más de 8 millones de pesos en el mercado de Guadalajara. La póliza de seguro de vida, otro 1,5 millones. Cuentas de retiro, inversiones, la propiedad junto al lago Chapala que mi padre me había dejado. Suficiente motivación para alguien sin paciencia. Me levanté antes del amanecer, moviéndome por la casa silenciosa como un fantasma. El correo descansaba en su lugar habitual junto a la puerta principal. Carlos debió haberlo traído ayer. Revisé la pila con atención cuidadosa. 3 sobres habían sido abiertos y torpemente resellados. 2 cartas relacionadas con impuestos que había estado esperando faltaban por completo. Saqué mi celular y revisé la aplicación de rastreo postal. Ambas cartas faltantes mostraban como entregadas hace 3 días. Mis manos temblaron mientras fotografiaba los sobres abiertos. Luego las estabilicé mediante pura fuerza de voluntad. No había espacio para emociones ahora. Solo evidencia, observación, planificación. De vuelta en mi estudio, me paré frente al archivero violado y dejé que la rabia me atravesara. Luego la encerré profundamente, donde no pudiera interferir con el pensamiento claro. 32 años observando gente mentir me enseñaron una cosa. Todos tienen una señal reveladora. La de Carlos siempre estuvo en sus ojos. Anoche no pudo sostener mi mirada por más de 3 segundos. Las piezas se estaban ensamblando solas en mi mente como un alegato legal. Motivo, dinero. Oportunidad, viviendo en mi casa. Método, aún desconocido, pero claramente habían comenzado a reunir información, construyendo influencia. Y pensaban que yo era solo un viejo cansado que no notaría su propia vida siendo robada. Me hundí en la silla de mi escritorio y hablé quedamente hacia el cuarto vacío. Piensan que soy solo un viejo cansado. Están a punto de aprender lo que 3 décadas en una sala de juicios te enseñan. Cómo leer evidencia, cómo construir un caso y cómo atacar cuando menos lo esperan. El plan comenzó a formarse entonces. No venganza, todavía no. Primero necesitaba información, y para obtener información necesitaba ser invisible. Necesitaba que pensaran que habían ganado, que yo estaba fuera del camino, que podían actuar libremente. Querían que me fuera. Bien, desaparecería, pero no de la manera que esperaban. Saqué una libreta y comencé a hacer listas. Suministros que necesitaría, lugares desde donde podría observar.
La maquinaria de mi contraataque se activó con la precisión que alguna vez usé para desmantelar estrategias de defensa. Para cuando el sol salió sobre la costa de Jalisco, proyectando sombras largas a través del piso de mi estudio, sabía exactamente qué iba a hacer. Habían abierto una puerta hacia la oscuridad, pensando que encontrarían a un viejo indefenso del otro lado. En cambio, iban a encontrar a un magistrado. Y esta vez no estaba limitado por reglas de evidencia o derecho procesal. Esta vez, el veredicto sería solo mío para dictar. 2 días de planificación, 2 días interpretando al jubilado despistado mientras hacía preparativos cuidadosos. Ahora, sentado en la mesa del desayuno con Carlos y Sofía, estaba listo para tender la trampa. Unté mantequilla en mi pan dulce lentamente, tomé un sorbo deliberado de café, luego dejé la taza con precisión casual. He estado pensando en ese viaje a Puerto Vallarta del que siempre hablamos. Voy a hacerlo. 2 semanas empezando hoy. El tenedor de Carlos cayó estrepitosamente contra su plato. ¿Hoy? Eso es repentino. Me encogí de hombros, alcanzando la mermelada. Estoy jubilado. No hay mejor momento que el presente. Tu madre siempre quiso ver la playa de los muertos. Pensé que finalmente lo haría por ella. La emoción en esa última oración fue calculada. Suficientemente verdadera para ser creíble, suficientemente estratégica para desviar sospechas. Los observé procesarlo, vi el vistazo que intercambiaron. Demasiado rápido, demasiado cargado de significado. Sofía se recuperó primero, inclinándose hacia adelante con calidez manufacturada. «Qué maravilloso, don Roberto. Te mereces un descanso. No te preocupes por nada aquí. No te preocupes por nada aquí». Las palabras colgaron en el aire como una confesión. Asentí lentamente, estudiando mi plato, como si considerara logística, en lugar de leer su rostro. Ella ya estaba planificando. Podía verlo en la forma en que sus dedos tamborileaban una vez contra la mesa, un gesto inconsciente de impaciencia, apenas suprimido. «¿Seguro que estás bien manejando solo?», preguntó Carlos, tratando de sonar preocupado. «Es un viaje largo para...». Se detuvo, dándose cuenta de la trampa en la que había caminado. «¿Para alguien de mi edad?». Dejé que un filo agudo se filtrara en mi voz, viéndolo encogerse. No quise decir: «Sé que no lo hiciste, hijo». Suavicé deliberadamente, dándole una salida. «Estaré bien. He manejado estos caminos por 40 años». El alivio en su rostro fue casi doloroso de presenciar. Mi propio hijo. Agradecido de que no fuera a hacer esto difícil para él. Agradecido por la oportunidad de robarme. Pasé la mañana moviéndome por la casa con precisión metódica, interpretando el papel de viajero entusiasta. Botas de montaña del closet, equipo de cámara, mapas de Puerto Vallarta desplegados sobre la mesa del comedor. Cada artículo elegido por autenticidad. Pero enterrado entre los suministros turísticos, empaqué otras cosas. Binoculares, buenos, con capacidad de visión nocturna. Mi viejo cuaderno de casos, todavía medio lleno de páginas en blanco. Una pequeña cámara digital. Las herramientas de investigación escondidas bajo el disfraz de ocio. En el almuerzo, extendí el mapa sobre la mesa y tracé mi ruta planeada con un dedo, mientras ellos se inclinaban con interés fingido. Tomaré la autopista 15 hacia el norte. Probablemente me detenga en Tepic la primera noche, luego a la costa. «Suena perfecto», dijo Sofía, sus ojos siguiendo mi dedo. Pero no estaba mirando la ruta. Me estaba mirando a mí, midiendo, calculando cuánto tiempo estaría fuera. 2 semanas deberían ser suficientes, continué. Tal vez lo extienda si el clima está bueno. Ha pasado tanto tiempo,
desde que simplemente existí en algún lugar sin obligaciones. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo Carlos demasiado rápido, demasiado ansioso. La humedad de la tarde era brutal mientras cargaba la camioneta. 34 grados, el tipo de día de verano jalisciense que hacía que el aire se sintiera lo suficientemente espeso para beber. Me moví lentamente, en 1900, en parte por efecto, en parte porque mi espalda genuinamente protestaba. Hielera con hielo y agua, silla de camping, bolsa de dormir que no necesitaría, pero que esperarían ver. Carlos salió a ayudar a cargar los artículos más pesados. Lo dejé, observando cómo sus movimientos eran rígidos con culpa y anticipación, luchando dentro de él. Cuando todo estuvo cargado, me volví para enfrentarlo. Se movió para un abrazo, y lo sostuve por un momento, sintiendo cuán rígido era su abrazo. «Cuida las cosas aquí», dije quedamente en su hombro. «Lo haremos, papá, lo haremos». Sofía esperaba junto a la puerta, y acepté su beso en mi mejilla. Su perfume era caro, más nuevo de lo que recordaba, más afilado, comprado con dinero anticipado quizás. El pensamiento fue ácido en mi mente, pero mantuve mi rostro neutral, incluso cálido. «Disfrútate, don Roberto, te lo has ganado». Subí a la camioneta, encendí el motor. Se pararon en el porche, saludando, sus sonrisas demasiado brillantes, su entusiasmo demasiado agudo. Mientras me alejaba, los observé en el espejo retrovisor. En el momento en que pensaron que ya no podía verlos, sus rostros cambiaron. El brazo de Carlos rodeó la cintura de Sofía. Ella dijo algo que lo hizo reír. Estaban celebrando. 30 kilómetros al este, no al norte. El Hotel Colonial descansaba fuera de la carretera Tonalá. El tipo de lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas. Me registré bajo el nombre de José Hidalgo, un acusado que una vez absolví, muerto hace mucho, pero cuyos detalles aún recordaba. El empleado apenas me miró. La habitación era exactamente lo que esperaba. Alfombra delgada, aire acondicionado que traqueteaba, televisor atornillado al tocador. Me senté en el borde de la cama y esperé la oscuridad. 3 horas. Comí un sándwich que había empacado. Bebí agua. Traté de dormir la siesta, pero no pude. Mi mente ya estaba de vuelta en mi casa, imaginando qué estaban haciendo. ¿Habían comenzado ya? ¿Estaban en mi estudio ahora mismo, revisando todo sin necesidad de cautela? El sol finalmente se hundió debajo del horizonte a las 7:30, pintando el cielo de naranja y morado. Esperé otras 2 horas hasta que la oscuridad completa se asentó. Entonces conduje de regreso. Ruta diferente esta vez. Calles laterales que conocía de décadas viviendo en este vecindario. Estacioné 3 cuadras más allá en las sombras, bajo un árbol de jacaranda, y caminé cuidadosamente a través de la noche cálida. Mis rodillas protestaron, pero las ignoré. La casa vacía frente a la mía había estado en venta durante 6 meses. Había pasado junto a ella docenas de veces, notado la caja de seguridad en la puerta principal, memorizado el código que vi a la gente teclear la semana pasada, 4732. Mis dedos encontraron los botones en la oscuridad. La caja hizo clic al abrirse. La casa olía a polvo y abandono, ese vacío particular de un lugar, esperando convertirse en el hogar de alguien. Me moví a través de ella sin luces, dejando que mis ojos se ajustaran, encontrando la recámara frontal con su vista clara de mi propia casa. Cada ventana allá brillaba con luz, ambos autos en la entrada. Instalé mi silla de camping, la desdoblé con un suave susurro de tela y metal, saqué los binoculares, los levanté a mis ojos. Y allí estaban. A través de la ventana de mi propia sala podía ver a Carlos paseando.
Sofía sentada en el sofá, teléfono presionado contra su oreja. Conversación animada que no podía escuchar, pero podía leer en sus gestos. Estaba coordinando algo. Alguien. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. En cambio, sentí esa misma claridad fría que solía descender durante juicios complicados, cuando todas las piezas finalmente se alineaban. La transformación estaba completa. Ya no era el objetivo. Ya no era la víctima siendo posicionada y manipulada. Ahora era el cazador, y no tenía ni idea de que los estaba observando. Ajusté el enfoque en los binoculares, acomodándome para una larga noche. 32 años había pasado observando criminales desde el estrado, separando verdad de mentiras, justicia de manipulación. Nunca pensé que los estaría observando desde una casa vacía frente a mi propio hogar. Nunca pensé que uno sería mi propio hijo. Pero aquí estaba. Y lo que sea que estuvieran planificando, lo que sea que pensaran que lograrían mientras yo estaba fuera, iba a ver cada movimiento, escuchar cada palabra, documentar cada crimen. Querían escribirme fuera de mi propia vida. Bien, los dejaría escribir toda la historia, y luego les mostraría qué sucede cuando intentas engañar a un magistrado. Levanté los binoculares a mis ojos, enfoqué la ventana de mi propia sala, y esperé para ver quiénes realmente eran mi hijo y mi nuera. 3 días de vigilancia habían dejado su marca. Tazas de café vacías se alineaban en el alféizar de la ventana de la casa abandonada. Bolsas de comida rápida llenaban una bolsa de plástico junto a la puerta. Mi espalda dolía de la silla de camping. Mis ojos ardían de horas detrás de los binoculares, pero mi mente permanecía aguda. Documenté cada visitante, cada luz encendida o apagada, cada movimiento a través de esas ventanas al otro lado de la calle. Pero no había visto suficiente. Todavía no. Carlos y Sofía se movían por mi casa con creciente confianza, pero lo que estuvieran planeando permanecía justo más allá de mi capacidad para capturarlo. Entonces escuché pasos en el porche. Mi mano se disparó hacia mi celular, lista para llamar a la policía y explicar mi presencia antes de que alguien más lo hiciera. La puerta se abrió lentamente. Me volví, ensayando excusas, y me congelé. Doña Mercedes Vega estaba parada en la entrada, su pequeña figura silueteada contra el sol de la tarde. Vestía un rebozo de algodón a pesar del calor, zapatos sensatos, su cabello plateado recogido en un moño prolijo. Pero lo que me detuvo no fue su apariencia, fue la expresión en su rostro, sin sorpresa, sin confusión, solo reconocimiento calmado. He estado observándote observarlos, Roberto. Mi garganta se apretó. Doña Mercedes, ¿qué hace aquí? Entró cerrando la puerta detrás de ella, con la facilidad familiar de alguien que había hecho esto antes. Lo mismo que tú, descubrir la verdad. No sé de qué habla. La negación vino automáticamente. Hábito judicial. Nunca confirmes lo que no tienes que confirmar. Se movió a la ventana, se paró junto a mi silla y señaló hacia mi casa con un dedo delgado. Esa ventana, segundo piso. Ahí vi a Sofía fotografiando el martes, habitación por habitación. Muy minuciosa. Mis manos se cerraron alrededor de los binoculares. ¿Has estado vigilando mi casa? He estado vigilando tu casa durante 40 años, Roberto. Hemos sido vecinos tanto tiempo. Sacó una pequeña libreta del bolsillo de su rebozo. La abrió para revelar escritura pulcra, fechas, horarios. Un hombre vino el martes por la tarde, traje de negocios, portafolio de cuero. Se quedó 40 minutos. Me incliné hacia adelante a pesar de mí mismo. ¿Cómo era? ¿Cuarentones, tal vez? Cabello oscuro, profesional.
Vino de nuevo el jueves por la mañana. Carlos lo dejó entrar ambas veces. ¿Estás segura? Sus ojos encontraron los míos, agudos y claros. Puedo ser vieja, pero mis ojos funcionan bien. Me levanté, retrocediendo de la ventana, tratando de recuperar el control. Esto no es su asunto. Tu familia te está robando a ciegas, interrumpió, su voz fáctica. Eso lo hace asunto de todos. Las palabras golpearon como un veredicto que había estado evitando. ¿No sabe eso? No lo sé. Señaló mi configuración de vigilancia. Los binoculares, la libreta, la silla de camping posicionada para horas de observación. Entonces, ¿por qué te escondes en una casa vacía, vigilando tu propio hogar? El silencio se extendió entre nosotros. Afuera, un auto pasó. Adentro, la unidad de aire acondicionado traqueteó. Finalmente, pregunté la única pregunta que importaba. ¿Qué quiso decir sobre las 3:30 de la madrugada? Mercedes se volvió hacia la ventana, su perfil afilado contra la luz. Piensan que estás muy lejos. Se están poniendo cómodos. Pero he visto algo que tú todavía no has visto. Algo que sucede cuando piensan que nadie está mirando. A las 3:30 de la madrugada, Carlos entra a tu recámara, todas las noches que has estado fuera. Mi sangre se heló. ¿Por qué lo haría? No lo sé, pero lo que sea que esté haciendo ahí en la oscuridad cuando piensa que estás a cientos de kilómetros de distancia, ahí es cuando entenderás lo que realmente están planeando. ¿Cómo puede estar segura? Golpeó su libreta con un dedo. Patrones. Martes, miércoles, jueves. Misma hora, 3:30 AM. Exactamente. Entra a tu recámara. Se queda 15 minutos. Sale cargando algo diferente cada noche. ¿Qué está cargando? Demasiado oscuro para ver claramente, pero es cuidadoso, deliberado, como si estuviera siguiendo una lista de verificación. Me senté pesadamente, la silla de camping crujiendo bajo mi peso. 3:30 AM esta noche, dijo firmemente. Necesitas estar ahí, dentro de tu propia casa, ver qué hace cuando piensa que no estás allí. ¿Cómo? De la misma manera que entraste aquí. Conoces tu casa mejor que ellos. Sabes cómo moverte a través de ella en silencio. Tenía razón. Había vivido allí 42 años. Sabía qué tablas del piso crujían, qué puertas se atascaban, qué ventanas podían abrirse sin sonido. Esto es una locura. Esto es necesario. Me miró directamente. Confía en mí. Cuando llegue la medianoche, necesitarás ver todo claramente. Lo que haga en esa habitación a las 3:30, esa es la clave para entender todo su plan. La miré fijamente. Esta vecina anciana que había conocido durante décadas, pero nunca realmente había conocido. ¿Por qué está haciendo esto? La pregunta salió más quieta de lo que pretendía. Hizo una pausa, taza a medio camino de sus labios. Había traído un termo, noté ahora, acomodándose como si hubiera planeado esta asociación todo el tiempo. Porque vi a mi propia hija robarme antes de que muriera. No hice nada. No voy a ver que le suceda a alguien más. Algo en mi pecho se aflojó. Lo siento. No te disculpes, mejor prepárate. Me entregó una taza de café. Esta noche vas a casa, no como el dueño que regresa, como un fantasma rondando su propia casa. Y cuando lleguen las 3:30, finalmente entenderás qué están haciendo. Tomé el café, mi mente ya corriendo a través de la logística. ¿Cómo entrar sin ser visto? ¿Dónde esconderme? ¿Cómo posicionarme para ver dentro de mi propia recámara sin ser detectado? ¿Me ayudarás? Estaré vigilando desde mi ventana, dijo Mercedes. Si algo sale mal, si te descubren, llamaré a la policía inmediatamente. No estarás solo. Miré a esta mujer que había vivido al otro lado de la calle durante 4 décadas, que había visto el cortejo fúnebre de mi esposa,
que me había saludado cada mañana cuando salía al tribunal, a quien nunca había visto realmente hasta ahora. «Gracias», asintió una vez, aceptándolo. «¿A qué hora entrarás?» 1:00 a.m. Eso me da tiempo para posicionarme antes de las 3:30. La puerta trasera, la ventana del estudio. Nunca la cerraste bien, viejo hábito. Nos sentamos juntos entonces, observando cómo la tarde se desvanecía en noche. El cielo de Guadalajara se volvió naranja, luego morado, luego azul negro profundo. Las luces se encendieron en todo el vecindario. Mi casa brillaba más que las otras. A través del cristal podía ver a Carlos paseando en la sala, Sofía en su teléfono. Conversación animada, gesticulando con su mano libre. Estaban coordinando algo, alguien. Las piezas se estaban moviendo a su posición. Mercedes sirvió más café, ofreció un tamal. Comí sin saborearlo, mis ojos nunca dejando esas ventanas. Las horas se arrastraron. 10:00, 11:00. El vecindario se instaló para dormir. Las luces se apagaron casa por casa excepto la mía. Carlos y Sofía permanecieron despiertos, moviéndose entre habitaciones, revisando teléfonos, mirando por ventanas, esperando. A medianoche, Mercedes tocó mi brazo. «Es hora». Me levanté sintiendo cada uno de mis 70 años en mis rodillas, mi espalda, mis manos. Pero mi mente estaba clara, aguda, lista. «Recuerda», susurró, «eres un fantasma en tu propia casa. Muévete como uno». Salí por la puerta trasera de la casa vacía. Circulé a través de patios que había conocido durante décadas. Me acerqué a mi propia propiedad desde atrás. La ventana del estudio se deslizó abierta silenciosamente. Había tenido razón sobre nunca cerrarla apropiadamente. Trepé a través con menos gracia de la que me hubiera gustado, pero en silencio. Mis pies encontraron la alfombra familiar. El estudio olía a libros viejos y cuero, exactamente como lo había dejado. Me quedé perfectamente quieto, escuchando. Arriba podía escucharlos moviéndose. Pasos en la recámara principal. Mi recámara, la que había compartido con mi difunta esposa durante 37 años. La que ahora guardaba cualquier secreto que Carlos estuviera manteniendo. Me moví a través del estudio oscurecido hacia el pasillo, evitando la tercera tabla del piso que siempre crujía. Las escaleras serían más complicadas, pero conocía cada sonido que esta casa hacía. Un paso a la vez. Espera en los bordes donde la madera estaba soportada. Pausa entre cada movimiento. Escucha, respira, avanza. Me tomó 10 minutos subir 14 escalones. En la parte superior podía ver luz bajo su puerta, la habitación de invitados que habían reclamado. La puerta de mi recámara estaba abierta, oscura adentro. Me moví a lo largo de la pared, encontrando el armario de ropa blanca que estaba directamente frente a la puerta de mi recámara. Lo abrí lentamente, probando cada centímetro en busca de sonido. Adentro, estantes de toallas y sábanas proporcionaban cobertura. Me posicioné donde podía ver a través de la grieta, directamente hacia mi recámara. Entonces, esperé. La casa se acomodó a mi alrededor. Madera vieja contrayéndose en el aire nocturno, tuberías haciendo clic, la sinfonía familiar del hogar. A la 1:45, su luz se apagó. Los escuché acomodándose en la cama, voces demasiado bajas para distinguir palabras, luego silencio. Me quedé parado en la oscuridad del armario de ropa blanca, apenas respirando, observando la puerta de mi recámara a través de la grieta. Mi teléfono mostraba las 2:00 a.m., luego las 2:30. Mis piernas dolían de estar inmóvil. Mi espalda gritaba para que cambiara de posición. Lo ignoré todo. 3:15 a.m., 3:25 a.m. A exactamente las 3:30 a.m. escuché su puerta abrirse, pasos en el pasillo, suaves, deliberados.
Me presioné contra la pared trasera del armario, haciéndome lo más pequeño posible. A través de la grieta vi a Carlos pasar, vistiendo ropa oscura, cargando algo que no podía distinguir bien. Se movía con precisión cuidadosa, no el caminar de alguien medio dormido, sino completamente alerta. Entró a mi recámara. Esperé 30 segundos, luego abrí la puerta del armario otra fracción de centímetro. Desde este ángulo podía ver dentro de mi habitación. La luz de la luna a través de la ventana proporcionaba justo suficiente iluminación. Carlos estaba parado junto a mi cama, la cama en la que había estado durmiendo durante 40 años. Estaba mirando algo en sus manos. ¿Una almohada? Mi almohada. Mi sangre se convirtió en hielo. Levantó la almohada a su cara, inhalando profundamente. Luego la presionó contra su pecho y murmuró para sí mismo, ensayando. Las palabras eran demasiado silenciosas para que las escuchara desde el pasillo, pero podía ver sus labios moverse. Levanté mi teléfono lentamente, cuidadosamente, y comencé a grabar. Carlos colocó la almohada de vuelta en la cama, acomodándola con precisión obsesiva. Luego sacó algo de su bolsillo. No pude ver qué era. Se movió a mi mesa de noche, abrió el cajón, colocó el objeto adentro. Luego se quedó allí, perfectamente quieto, mirando hacia abajo a mi cama. Y sonrió. No era una sonrisa feliz. Era algo más. Algo que hizo que mi piel se erizara. Susurró de nuevo, más fuerte esta vez, justo lo suficiente para que captara las palabras. Pronto, viejo, muy pronto tomarás tu último sueño en esta cama. Y entonces todo será mío. Las palabras me congelaron en mi lugar. La crueldad casual en su voz, la certeza, la anticipación de mi muerte, hablada como una promesa que se estaba haciendo a sí mismo. No solo estaba planeando robarme, estaba planeando matarme. Carlos se movió al tocador, abrió el cajón superior. Mi cajón de medicamentos. Sacó mis frascos de pastillas uno por uno, examinándolos a la luz de la luna. Abrió uno, sacudió algo en su palma, lo estudió. Luego volvió a poner las pastillas. Revisando dosis, aprendiendo qué tomaba, planeando cómo usarlos. Quería irrumpir desde el armario, confrontarlo, exigir respuestas. Pero 32 años de entrenamiento judicial me mantuvieron congelado. Evidencia primero. Documentación. Construye el caso antes de moverte. Mi teléfono capturaba todo. El ángulo no era perfecto, pero era suficiente. Él en mi habitación a las 3:30 am, revisando mis medicamentos, parado sobre mi cama, susurrando sobre mi muerte. Después de 15 minutos, se fue. Cerró la puerta de mi recámara, cuidadosamente detrás de él. Se movió por el pasillo con el mismo silencio deliberado de antes. Escuché su puerta abrirse y cerrarse. Me quedé parado en el armario de ropa blanca, temblando ahora, mi teléfono apretado en mi mano con evidencia grabada de la intención asesina de mi hijo. Mercedes había tenido razón. Las 3:30 am era cuando la verdad se revelaba. No solo estaban planeando falsificar documentos y robar mi casa, estaban planeando matarme primero, hacer que pareciera natural. Un viejo que murió mientras dormía, tal vez una mezcla de medicamentos, tal vez solo el estrés de la edad. Y luego usarían su poder notarial falsificado, reclamarían que había firmado todo antes de mi deterioro cognitivo y tomarían todo lo que había construido. Esperé hasta las 4:00 am, asegurándome de que estuvieran instalados. Luego me moví por la casa, como el fantasma que Mercedes me había dicho que fuera. Bajé las escaleras, a través del estudio, salí por la ventana, hacia el aire nocturno que se sentía impactantemente frío, a pesar del calor del verano. Llegué de vuelta a la casa vacía donde Mercedes esperaba, su luz encendida, vigilando. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar.
Lo vi entrar, dijo. ¿Lo viste? Lo vi todo. Mi voz salió ronca. Mercedes está planeando asesinarme. Su rostro palideció. ¿Estás seguro? Levanté mi teléfono. Lo tengo en video, en mi recámara revisando mis medicamentos, susurrando sobre mi último sueño. Esto no es solo fraude. Esto es asesinato premeditado. Se sentó pesadamente. Ay, Roberto. Necesito llamar a la policía ahora mismo, mostrarles este video. Espera. Levantó una mano. Piensa como magistrado. ¿Qué tienes? Video de él en mi habitación a las 3:30 am. ¿Diciendo qué? Susurrando palabras que podrían no estar claras en la grabación. Mirando medicamentos que podría decir que estaba revisando por tu seguridad. Parado en una habitación en una casa donde actualmente vive, vi hacia dónde iba. No es suficiente. Todavía no. Necesitas más. Necesitas los documentos falsificados. Necesitas evidencia de su plan por escrito. Necesitas algo que pruebe intención más allá de duda razonable. Tenía razón. Un video granulado de mi teléfono de mi hijo, susurrando en mi recámara, podría no ser suficiente. Un buen abogado defensor lo explicaría. Hijo preocupado revisando medicamento del padre anciano. Elección desafortunada de palabras sacada de contexto. Necesitaba prueba irrefutable. Entonces sigo vigilando, dije. Sigo documentando. Construyo un caso que no pueda ser defendido. Pero con cuidado, advirtió Mercedes. Ahora que sabes que están planeando matarte, no puedes simplemente regresar cuando vuelvas de vacaciones. Podrían actuar inmediatamente. Entonces, ¿qué hago? Pensó por un momento. Quédate muerto. Quédate de vacaciones. Déjalos pensar que tienen tiempo. Déjalos dar los siguientes pasos de su plan. Y documentamos todo hasta que tengamos suficiente para enterrarlos. Miré a esta mujer que se había convertido en mi aliada improbable. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo? ¿Esperar mientras mi propio hijo planea mi asesinato? Te estoy pidiendo que seas el magistrado que has sido durante 32 años. Paciente, metódico, construyendo un caso imbatible. Sus ojos eran feroces a pesar de su edad. Tendrás justicia, Roberto, pero solo si haces esto correctamente. Tenía razón, y lo odiaba. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta que cometan un error? ¿Hasta que tengamos evidencia documental? ¿Hasta que el caso sea hermético? Asentí lentamente, sintiendo el agotamiento de la noche alcanzándome. Pero debajo, esa claridad judicial fría permanecía. Querían matarme y tomar todo lo que había construido. Bien, los dejaría pensar que estaban teniendo éxito hasta el momento en que los destruyera completamente. Necesito registrar la casa, dije. Durante el día, cuando ambos estén fuera. Encontrar esos documentos falsificados. Encontrar lo que sea que estén escondiendo. Vigilaré, prometió Mercedes. Te avisaré cuando sea seguro. Miré hacia mi casa, aún brillando con luces incluso a las 4:00 am. Mi hijo estaba allí dentro, planeando mi muerte, durmiendo tranquilamente junto a su esposa, conspirando para traicionarlo a su vez. Traición hasta el fondo. Pero yo sería quien emergiera victorioso, porque ya no era solo un viejo, era un magistrado que acababa de presenciar a su propio hijo cometer conspiración para cometer asesinato. Y la corte ahora estaba en sesión. 3 días. Pasé 3 días estudiando sus patrones desde mi posición de vigilancia al otro lado de la calle, mientras permanecía de vacaciones en Puerto Vallarta. Según los textos alegres que les enviaba, con fotos que había descargado de sitios de viajes, actualizaciones sobre caminatas en la playa y restaurantes de mariscos que nunca había visitado. Carlos respondía con creciente confianza. Tómate tu tiempo, papá. Disfruta. Estamos cuidando todo muy bien aquí.
Estoy seguro de que sí, pensé, fotografiándolo a través de mis binoculares mientras cargaba cajas de mi estudio a su auto. Los reportes diarios de Mercedes eran meticulosos. Martes. El hombre del traje de negocios regresó. Se quedó 90 minutos. Miércoles. Sofía hizo 6 viajes a una bodega de almacenamiento. Jueves. Carlos se reunió con alguien en un café del centro. Mercedes lo siguió y obtuvo fotos. Pero necesitaba entrar. Necesitaba esos documentos. Viernes por la mañana Carlos salió a su oficina a las 8:30, predecible como siempre. A las 10:15, la camioneta SUV de Sofía salió, dirigiéndose hacia Plaza del Sol. Mercedes llamó inmediatamente. Acaba de irse. Tienes al menos 2 horas basándome en sus patrones usuales de compras. Ya me estaba moviendo, cruzando la calle con propósito ahora, no sigilo. Reconocimiento a la luz del día. Mi propia casa, mi propia puerta. La llave que nunca había entregado giró suavemente en la cerradura. Adentro, el aire acondicionado zumbaba. Todo se veía normal a primera vista, pero había aprendido a ver más, allá de las superficies. La habitación de invitados, su cuartel general temporal, fue mi primer objetivo. Abrí la puerta y entré. La laptop de Carlos descansaba en el escritorio, cerrada, pero no guardada bajo llave. Demasiado confiados ahora. La fotografié, noté su posición. Luego me moví a los cajones. Estados financieros, papeles del seguro, documentos de trabajo. Luego el cajón inferior. La carpeta roja. Ni siquiera escondida apropiadamente, solo sentada allí bajo algunos sobres manila. Extendí los contenidos sobre la superficie del escritorio, fotografiando cada página con precisión sistemática. Documento de poder notarial fechado 20 de mayo. Mi firma al final. Excepto que no era mi firma. Cerca, muy cerca. Alguien había estudiado mi escritura cuidadosamente, pero los puntos de presión estaban equivocados. El bucle en la R de Roberto no coincidía con mi flujo natural. Lo fotografié desde múltiples ángulos, capturando las inconsistencias sutiles que probarían la falsificación. Acuerdo de compra con un comprador llamado Ricardo Torres de California. Fecha de cierre, 18 de julio. Precio de compra, 8 millones de pesos, venta en efectivo. Luego, metidos entre 2 carpetas, correos electrónicos impresos que helaron mi sangre. David, una vez que cierre la venta, tendré mi mitad, 4 millones de pesos. Suficiente para comenzar de nuevo en Los Ángeles, como planeamos. Carlos piensa que vamos a comprar una casa en Zapopan juntos. No tiene idea de que lo dejaré el día que se transfiera el dinero. Sofía. Así que Carlos también estaba siendo usado. Herramienta y víctima simultáneamente. Debería haber traído alguna satisfacción sombría, pero solo profundizó el hueco doloroso en mi pecho. Pero lo peor estaba por venir. En la parte trasera de la carpeta. Notas escritas a mano en la escritura de Carlos. Cronología, 18 de julio. Cierre, 19-20 de julio. Esperar que los fondos se depositen, 22 de julio. Ajuste de medicación. Dosis 3X normal mezclada con alcohol. Aparenta natural. Evento cardíaco. Hombre anciano. Estrés de deterioro cognitivo. Cremación inmediatamente después. Sin autopsia. Herencia completa en 30 días. Ahí estaba, en su propia escritura, el plan de asesinato expuesto como una receta. Mis manos temblaron mientras fotografiaba cada palabra. Esto no era paranoia o mala interpretación. Esto era asesinato premeditado, documentado por el propio asesino. Revisé la hora. Había estado adentro 25 minutos. Cuidadosamente regresé todo exactamente como lo había encontrado. La carpeta de vuelta en el cajón, en ángulo de la misma dirección, las notas en la misma posición. Luego encontré lo que necesitaba en mi propio estudio. El cajón del escritorio
donde guardaba archivos de casos antiguos. Saqué 3 carpetas de diferentes años. Las deslicé dentro de mi chamarra. Mis muestras de escritura de hace una década, firmas auténticas que probarían la falsificación más allá de cualquier duda. Me estaba moviendo hacia la puerta trasera cuando lo escuché. Una puerta de auto cerrándose de golpe en la entrada. Mi corazón se detuvo. Revisé mi reloj. Solo habían pasado 40 minutos. Sofía había regresado temprano. Escuché su llave en la puerta principal. No había tiempo para llegar a la ventana del estudio. Estaba atrapado en el pasillo entre el estudio y la cocina. En segundos entraría y me vería. El closet del recibidor. Me zambullí adentro, jalando la puerta para cerrarla justo cuando la escuché entrar. Mi teléfono todavía estaba en mi mano, la aplicación de cámara todavía abierta. Lo cambié a silencioso y esperé, apenas respirando en la oscuridad, entre abrigos de invierno que olían a naftalina y al perfume de mi difunta esposa. Los tacones de Sofía cliquearon a través del piso de madera. Estaba hablando por teléfono. Te lo dije, David, está bajo control. El cierre es el próximo viernes. No, todavía está en Puerto Vallarta, completamente despistado. Carlos piensa que estoy de compras, pero necesitaba agarrar los documentos antes de que él los esconda de nuevo. Se está poniendo paranoico. Pasó junto al closet. Podía verla a través de la grieta. Teléfono presionado contra su oreja, dirigiéndose hacia la habitación de invitados. El viejo estará muerto dentro de una semana del cierre. Carlos lo tiene todo planeado. Algo con medicamentos. Luego tomo mi mitad y desaparezco. Te preocupas demasiado. Carlos es demasiado estúpido para darse cuenta de que lo estoy usando. Y Roberto está demasiado senil para darse cuenta de lo que está pasando hasta que sea demasiado tarde. Se rió. El sonido fue cruel, confiado. Solo ten el apartamento del LA listo. Para agosto estaré allí con 4 millones de pesos y ambos estos idiotas estarán... Se detuvo a media oración. Escuché sus pasos detenerse. Espera, David. Silencio. Luego su voz aguda con sospecha. La carpeta ha sido movida. Mi sangre se convirtió en hielo. No, estoy segura de que la dejé en ángulo izquierdo. Está en ángulo derecho ahora. Alguien ha estado aquí. Escuché cajones abrirse, papeles moviéndose. Todo está aquí. Pero David, alguien ha revisado estos archivos recientemente. Sus pasos se movieron rápidamente ahora, tacones cliqueando más rápido. Estaba revisando habitaciones, el baño, la recámara de huéspedes. Se estaba acercando al pasillo donde me escondía. Mi teléfono vibró silenciosamente en mi mano. Un texto de Mercedes. Su auto está allí. ¿Saliste? No podía responder. Cualquier movimiento podría hacer sonido. La voz de Sofía se hizo más fuerte, más agitada. Necesito llamar a Carlos. Si Roberto regresó temprano. No, la camioneta no está aquí. Pero alguien definitivamente estuvo... Estoy revisando toda la casa. Estaba en el pasillo ahora, a 3 metros del closet. Mi mano encontró el spray de pimienta que había metido en mi bolsillo esa mañana, una precaución que había esperado no necesitar. Lo agarré con fuerza, listo si la puerta se abría. Sus pasos se detuvieron directamente frente al closet. Podía escucharla respirar del otro lado de la puerta. Pasaron 5 segundos. 10. 15. Entonces su teléfono sonó, haciéndonos saltar a ambos. Mordí mi lengua para evitar jadear. ¿Carlos? No, estoy en la casa. Alguien ha revisado nuestros documentos. No sé, pero las cosas están movidas. ¿Qué? ¿Cuándo? Una pausa. Su voz cambió, alivio inundando. Oh, fuiste tú esta mañana. Moviste la carpeta. Jesús, me asustaste. Pensé, no importa. Está bien, me voy ahora. Solo regresé porque olvidé mi tarjeta de crédito.
Sus pasos retrocedieron. La escuché en la cocina agarrando algo del mostrador. Luego la puerta principal se abrió y cerró. El auto arrancó, se alejó. Esperé 5 minutos completos antes de emerger del closet, mis piernas temblando, mi corazón martillando. Eso había estado demasiado cerca. Llegué a la ventana del estudio, trepé, y circulé de regreso a la casa vacía donde Mercedes esperaba. «Estuviste allí demasiado tiempo», dijo inmediatamente, miedo en sus ojos. Vi que ella regresó. La escuché volver. Lo sé, me escondí. Me hundí en la silla de camping, mis manos todavía temblando. Pero conseguí todo, Mercedes. El poder notarial falsificado, el acuerdo de compra y el plan escrito de Carlos para asesinarme. En su propia escritura. Sus ojos se agrandaron. ¿Escrito? Le mostré las fotos en mi teléfono. Leyó las notas de Carlos, su rostro palideciendo. Esto es... Roberto, esto es intento de asesinato, conspiración. Necesitas ir a la policía ahora mismo. Todavía no. Estaba pensando como magistrado de nuevo, el miedo disminuyendo en cálculo frío. Necesito una cosa más. Necesito que hablen de esto en registro, audio o video de ellos discutiendo el plan. Ahora mismo, Carlos podría reclamar que estas notas eran ficción, o sacadas de contexto, o escritas por alguien más. Combinado con el video de las 3:30 AM, todavía podría no ser suficiente. Necesito que lo digan claramente en cámara, discutiendo mi asesinato como la transacción comercial que piensan que es. Mercedes me estudió. Vas a confrontarlos. No confrontar, atrapar, en el cierre, el 18 de julio. Dejar que piensen que todo está procediendo sin problemas. Dejar que se relajen, se pongan confiados, discutan los detalles finales. Y estaré allí grabando todo con la policía, lista para intervenir. Eso es dentro de 8 días. ¿Puedes permanecer escondido tanto tiempo? Miré las fotos en mi teléfono. El plan de asesinato escrito de Carlos. Los correos electrónicos de Sofía planeando su traición. Las firmas falsificadas. Las reuniones de medianoche. 3 semanas de evidencia, todo apuntando a una conclusión. He esperado 32 años para ver que se haga justicia en cientos de casos, dije quedamente. Puedo esperar 8 días más para verla hecha en este. Durante la siguiente semana, transformé la habitación del motel en la oficina de un fiscal. Cada pieza de evidencia organizada, etiquetada, con referencias cruzadas. Construí una línea de tiempo mostrando la progresión de su plan. Compilé las fotos de vigilancia mostrando sus reuniones de medianoche. Mejoré el audio de mi grabación de las 3:30 AM hasta que las palabras de Carlos estuvieran cristalinas. Pronto, viejo, muy pronto tomarás tu último sueño en esta cama. Contacté a la licenciada Patricia Ruiz, la abogada de fideicomisos y patrimonios. Expliqué que necesitaba establecer protección legal inmediatamente. Me hizo redactar un fideicomiso en vida irrevocable con fecha retroactiva al 15 de mayo, antes del poder notarial falsificado de Carlos. Esto hará que cualquier documento fechado después del 15 de mayo sea inútil para vender la propiedad, explicó, incluso si parecieran legítimos. Eso es exactamente lo que necesito. También visité a Tomás Buendía en Banco BBVA y coloqué un bloqueo formal sobre cualquier transacción de bienes raíces que involucrara mi propiedad. Un bloqueo de transacción requiere causa significativa, dijo, frunciendo el ceño. Documentos de venta fraudulentos, con autorización falsificada, Tomás. Y... Me incliné hacia adelante, voz baja. Intento de asesinato. Sus dedos volaron sobre su teclado. Bloqueo colocado inmediatamente. Sin transferencia, sin que estés físicamente presente. Identificación con foto verificada. Confirmación verbal grabada.
Me miró seriamente. «Roberto, ¿debo llamar a la policía?» «Todavía no. Estoy construyendo un caso. Cuando me mueva, necesito que sea irrefutable». Cada día enviaba textos alegres a Carlos y Sofía, fotos de Puerto Vallarta que había seleccionado cuidadosamente de sitios de viajes, actualizaciones sobre caminatas en la playa y ceviche. Las respuestas de Carlos se volvieron más relajadas. «Papá, suenas feliz. Quédate tanto como quieras. Todo está bien aquí». «Estoy seguro de que sí», pensé, revisando las fotos de su cronología de asesinato. El 17 de julio, el día antes del cierre programado, conduje de regreso a Guadalajara. No a mi casa, a la estación de policía. La detective inspectora María Ramírez se sentó frente a mí en la sala de entrevistas, revisando la carpeta de evidencia que había compilado. La licenciada Ruiz se sentó junto a mí como mi abogada. «Señor Mendoza», dijo Ramírez lentamente, «está acusando a su propio hijo de conspiración para cometer asesinato. Estoy reportando crímenes que resulta que involucran a mi hijo». Abrí mi teléfono, reproduje el video de las 3:30 a.m. La voz susurrada de Carlos llenó la habitación. «Pronto, viejo, muy pronto tomarás tu último sueño en esta cama». La expresión de Ramírez se endureció. Le mostré las fotografías de su plan de asesinato escrito a mano, el poder notarial falsificado, el acuerdo de compra, los correos electrónicos de Sofía planeando su escape a Los Ángeles, los registros detallados de vigilancia de Mercedes. «Esto es extenso», dijo Ramírez. 32 años como magistrado me enseñaron cómo construir un caso. Y mañana es el cierre programado. 2 p.m. en servicios de garantía costera. Quiero estar allí. Quiero que entren pensando que están a punto de cobrar 8 millones de pesos y cometer asesinato. Y quiero que la policía esté allí para arrestarlos cuando confirmen su intención. Ramírez miró a Ruiz. «Esto es altamente inusual. Mi cliente ha documentado evidencia de fraude, falsificación y conspiración para cometer asesinato», dijo Ruiz con calma. «Está solicitando presencia policial en una reunión de negocios donde los conspiradores probablemente discutirán sus planes, proporcionando evidencia adicional de intención criminal». Ramírez estudió la cronología de asesinato de nuevo, la escritura de Carlos. Evento cardíaco, hombre anciano, cremación inmediatamente después, sin autopsia. Estas son las palabras de su hijo, en su propia escritura. «Sí», asintió lentamente. «Tendré oficiales presentes mañana, ropa civil. Dejaremos que la reunión proceda hasta que tengamos suficiente en registro. Luego intervendremos». Me miró directamente. «Señor Mendoza, entiende que esto destruirá su relación con su hijo permanentemente». «Detective, mi hijo destruyó esa relación cuando decidió asesinarme por dinero. Simplemente estoy asegurando que enfrente las consecuencias». La mañana siguiente me vestí con mi traje de sala por primera vez en semanas. Azul marino, corbata perfectamente anudada, zapatos pulidos hasta brillar como espejos. Mirándome en el espejo del baño, vi al magistrado Roberto Mendoza regresar. No el propietario confundido, no el padre traicionado. El hombre que había presidido cientos de juicios, que había construido una reputación sobre preparación meticulosa y contrainterrogatorio devastador. Empaqué mi carpeta de evidencia en un portafolio y conduje a servicios de garantía costera. La licenciada Ruiz me encontró en el estacionamiento a la 1:30 p.m. «¿Listo?» «He estado listo durante 3 semanas. La detective inspectora Ramírez y 2 oficiales de civil ya estaban adentro, posicionados como clientes en una sala de conferencias adyacente, con la puerta entreabierta, equipo de grabación listo.
A la 1:50 p.m., a través de las paredes de cristal de la sala de conferencias B, los observé llegar. Luis Chávez, el agente de bienes raíces, organizando documentos. Carlos y Sofía, vestidos profesionalmente. Energía nerviosa apenas contenida. Ricardo Torres, el comprador de California, revisando su reloj con impaciencia. Sara Martínez, la oficial de garantía, arreglando papelería. Todo procediendo normalmente. Solo otro cierre de bienes raíces. Revisé mi reloj. 2:00 p.m. Exactamente. Ruiz y yo entramos al pasillo. A través del cristal pude ver el rostro de Carlos perder todo color en el momento en que me vio. Sofía se levantó a medias de su silla antes de controlarse. Abrí la puerta de la sala de conferencias. Toda conversación murió instantáneamente. Caminé al extremo vacío de la mesa, Ruiz detrás de mí. No me quité la chaqueta. Coloqué mi portafolio con un clic decisivo que resonó en la sala repentinamente silenciosa. Buenas tardes. Mi voz llevaba la autoridad de 3 décadas desde el estrado. Soy Roberto Mendoza, propietario actual de la propiedad que están intentando comprar. Roberto. Sofía se levantó ahora, su voz temblando. ¿Qué estás haciendo aquí? La ignoré. Me dirigí directamente a Martínez. Esta transacción no puede proceder. El poder notarial en el que se están basando es falsificado. La voz de Carlos se quebró. Papá, esto no es... Cállate, Carlos. Abrí mi portafolio. Saqué la primera carpeta. Pestaña roja etiquetada Affidavit. Caminé alrededor de la mesa. La coloqué directamente frente a Martínez. Estoy presentando evidencia ahora. Ella la abrió. Comenzó a leer. Regresé a mi portafolio. Aquí está mi declaración jurada de que nunca ejecuté ningún poder notarial. Nunca autoricé a nadie a conducir transacciones que involucraran mi propiedad. Saqué la segunda carpeta, pestaña azul. Ruiz tomó esta, se la entregó a Martínez. La propiedad del señor Mendoza fue transferida a un fideicomiso en vida irrevocable el 15 de mayo, un mes antes de la fecha del supuesto poder notarial. Dijo Ruiz, su voz profesional y precisa. Como único fideicomisario, el señor Mendoza es la única persona autorizada para conducir transacciones que involucren esta propiedad. Aquí está el registro del condado. Martínez examinó los documentos, verificando fechas, revisando sellos de archivo. Miró a Chávez. ¿Verificó el estado del fideicomiso antes de proceder? El rostro de Chávez enrojeció. El poder notarial parecía legítimo. Documentación estándar. Estándar incluiría una búsqueda de título revelando el fideicomiso, interrumpió Ruiz. Torres se levantó abruptamente. Me dijiste que esto estaba limpio. Sofía trató de recuperar control. Esto es un malentendido. Roberto firmó los documentos, pero está confundido. Su memoria... Saqué mi teléfono. Permíteme aclarar mi memoria. Toqué la pantalla. La voz de Sofía llenó la habitación, cristalina. El viejo estará muerto dentro de una semana del cierre. Carlos lo tiene todo planeado. Algo con medicamentos. Luego tomo mi mitad y desaparezco. El silencio fue absoluto. El rostro de Carlos se puso blanco. ¿De dónde sacaste...? Estuve en la casa, Carlos, mientras pensabas que estaba en Puerto Vallarta. Escuché todo. Cambié a la siguiente grabación. Esta del 14 de julio, cuando Carlos y Sofía discutieron mi supuesto deterioro cognitivo. La voz de Sofía. Si desafía algo, citamos deterioro cognitivo. La voz de Carlos. 3 días más. Entonces estamos claros. Entonces somos libres. Detuve la reproducción. ¿Eso suena como alguien que inocentemente creyó que firmé documentos? Saqué la tercera carpeta. Pestaña negra etiquetada Evidencia. La abrí para que todos pudieran ver.
fotografías de vigilancia, marcas de tiempo. Su reunión de medianoche con el señor Chávez el 2 de julio. Deslicé imágenes en mi teléfono, proyectándolas en la pantalla de mi laptop. Los documentos desplegados sobre mi mesa del comedor. Ustedes firmando papeles, Sofía presentando mis archivos privados de mi caja fuerte violada. Torres se inclinó hacia adelante, estudió las fotos, luego se volvió hacia Chávez con disgusto. Esto es fraude. Pero se pone peor, continué. Saqué la página con la escritura de Carlos, su cronología de asesinato. La coloqué sobre la mesa donde todos pudieran verla. Esta es tu escritura, ¿verdad, Carlos? Se quedó mirándola, incapaz de hablar. Leí en voz alta. 22 de julio. Ajuste de medicación. Dosis 3 normal mezclada con alcohol. Aparenta natural. Evento cardíaco. Hombre anciano. Cremación inmediatamente después. Sin autopsia. La habitación estalló. Torres comenzó a recoger sus cosas. Martínez alcanzó su teléfono, pero no había terminado. Reproduje el video final, la grabación de las 3:30 am. La habitación cayó en silencio mientras la voz susurrada de Carlos llenaba el espacio. Pronto, viejo, muy pronto tomarás tu último sueño en esta cama, y entonces todo será mío. El video mostraba a Carlos parado sobre mi cama, revisando mis medicamentos, planeando mi muerte como un contratista, planeando una renovación. El rostro de Sofía se derrumbó. Carlos, dijiste que era solo la casa. Dijiste... ¡Cállate! Carlos se lanzó hacia mí a través de la mesa. Nos espiaste, en tu propia casa. Eso es ilegal. La puerta de la sala de conferencias se abrió. La detective inspectora Ramírez entró, placa visible. 2 oficiales detrás de ella. Carlos Mendoza, Sofía Mendoza, están arrestados por conspiración para cometer asesinato, intento de fraude y falsificación. Carlos retrocedió. No, esto no es... Papá, por favor. Pasé 32 años determinando consecuencias para personas que violaron la ley, dije quedamente. Eso no cambia porque seas mi hijo. Todavía soy tu familia. Sostuve su mirada a través de la mesa. Dejaste de ser mi familia cuando planeaste asesinarme mientras dormía. Ahora solo eres un acusado. Ramírez se movió hacia adelante con esposas. Tienen derecho a permanecer en silencio. Sofía comenzó a llorar, el rímel corriendo por su rostro. Esto no fue mi idea. Carlos lo planeó todo. Yo solo iba a... Solo planeabas tomar la mitad del dinero y huir a Los Ángeles. Saqué sus correos electrónicos. Se los entregué a Ramírez. Estos muestran que también lo estabas usando. Ambos son culpables. Mientras eran llevados esposados, Carlos me miró una última vez. Su rostro era una mezcla de incredulidad, rabia y algo que podría haber sido vergüenza. «Papá», me di la vuelta. No podía mirarlo. No lo haría. Martínez cerró su carpeta con finalidad. Este cierre está cancelado. Presentaré un reporte ante la Comisión Estatal de Bienes Raíces. Torres ya estaba llamando a su abogado. Chávez se sentó en silencio aturdido, su carrera probablemente terminada. Recogí mis carpetas, las regresé a mi portafolio en orden perfecto. Miré a Ramírez. Tendrá mi cooperación total con la investigación. Las grabaciones, los documentos, todo está organizado y listo. Necesitaremos declaraciones detalladas. Le entregué una memoria USB. Copias de todo, con referencias cruzadas y fechado. Ruiz abrió la puerta. Caminé a través sin mirar atrás. En el elevador, ella habló quedamente. Eso fue devastador. Eso fue justicia. ¿Qué sigue? A casa, cambiar las cerraduras, reclamar mi vida. Las puertas del elevador se abrieron al vestíbulo. La brillante luz del sol de Jalisco se derramaba a través de las paredes de cristal. Caminé hacia ella, Ruiz a mi lado,
sintiéndome más ligero de lo que había estado en semanas. La casa era mía de nuevo. La batalla estaba ganada. Ahora venían las consecuencias que ellos habían ganado. 3 meses después, me senté en la sala 4B del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, observando a mi hijo recibir su sentencia. La sala se sentía diferente desde el lado público. Durante 32 años había entrado a través de corredores judiciales. Ahora pasé a través de detectores de metal. Encontré un asiento en la galería. Carlos y Sofía se sentaron en mesas de defensa separadas. Ninguno se volvió a reconocerme. El magistrado Miguel Harrison entró. «De pie», llamó el secretario. Leyó el caso. Estado de Jalisco versus Carlos Mendoza y Sofía Mendoza. Carlos se levantó primero, su voz apenas audible. «Culpable, su señoría». Sofía siguió, más fuerte pero desafiante. «Culpable». Harrison leyó porciones de mi declaración de impacto de víctima en voz alta. Durante 32 años defendí la ley desde el estrado. Violaron mi caja fuerte, falsificaron mi firma e intentaron robar mi hogar. Pero peor, planearon mi asesinato, lo documentaron, se prepararon para ejecutarlo. La relación no excusa el crimen, lo hace peor. El silencio fue absoluto. Esta corte toma el fraude familiar y la conspiración para cometer asesinato con la mayor seriedad, continuó Harrison. Explotaron la confianza, falsificaron documentos y planearon matar a alguien que les había dado refugio y amor. Consultó sus notas. Carlos Mendoza, 5 años en prisión estatal, suspendidos después de 2 años cumplidos. 5 años de libertad condicional después de la liberación. Multa de 500,000 pesos. Restitución de 1.5 millones de pesos a la víctima. Registro de antecedentes penales permanente. Carlos se balanceó ligeramente, pero permaneció de pie. Sofía Mendoza, 4 años en prisión estatal, suspendidos después de 18 meses cumplidos. 5 años de libertad condicional después de la liberación. Multa de 400,000 pesos. Restitución de 1.5 millones de pesos a la víctima. Registro de antecedentes penales permanente. Prohibición de 10 años en transacciones de bienes raíces en Jalisco. El mazo bajó. Salí sin mirar atrás. En los escalones del tribunal, Mercedes esperaba. Había testificado como testigo, sus registros detallados de vigilancia, proporcionando corroboración crucial de la línea de tiempo. Prevaleció la justicia, dijo simplemente. Como siempre. A veces solo necesita asistencia. ¿Qué sigue para ti? He estado hablando con el Centro de Defensa para Ancianos, asesoría legal para personas mayores, asegurándonos de que esto no le suceda a alguien más. Miré a esta mujer notable que había ayudado a salvar mi vida. Tal vez te gustaría ser voluntaria también. Tus habilidades de investigación están desperdiciadas solo vigilando el vecindario. Sonrió. Creo que me gustaría eso. Conduje a casa a través de las calles familiares de Guadalajara, pasando puntos de referencia que se habían convertido en capítulos de esta historia. El banco donde aseguré mis activos, la oficina de Ruiz donde construimos la fortaleza legal, el edificio de garantía donde todo colapsó. En mi entrada me senté quedamente antes de salir. 32 años en el estrado. Nunca pensé que mi propio hijo estaría donde los acusados se paran. Había tenido todas las ventajas: educación, apoyo, integridad modelada diariamente. Eligió la avaricia en su lugar y el asesinato. Yo elegí la justicia. Esa fue la diferencia entre nosotros. Adentro, la casa estaba silenciosa. Mía sola ahora. Había vendido la propiedad en Chapala. Demasiados recuerdos. Establecí un fideicomiso para asistencia legal a víctimas ancianas de fraude familiar.
Comencé a hacer voluntariado 3 días a la semana en el centro de defensa. Mercedes y yo nos habíamos vuelto amigos genuinos, reales, construidos sobre propósito compartido en lugar de solo proximidad. ¿Me contactaría Carlos de nuevo? Lo intentó una vez desde prisión. Devolví la carta sin abrir. Algunos lazos son sagrados. Algunas traiciones son imperdonables. Y eso está bien. Hice café y abrí mi laptop para revisar un caso para el centro de defensa. Una mujer de 80 años cuya hija la estaba presionando para firmar su casa. Los patrones eran familiares, las señales de advertencia claras, pero esta vez tendría ayuda. Tendría a alguien que entendía exactamente lo que estaba enfrentando. Intentaron hacerme una víctima. Me negué. Y al negarme, encontré un nuevo propósito. Convirtiendo la traición en protección para los más vulnerables, transformando el dolor en justicia. La casa estaba silenciosa, segura, hogar. Miré la foto enmarcada en mi escritorio. Mi difunta esposa sonriendo a la cámara, tomada hace 42 años. «Te extraño», susurré a la fotografía. «Pero estoy bien ahora. La casa es mía. La batalla está ganada. Y estoy ayudando a otros a luchar las suyas». Afuera, el otoño de Guadalajara pintaba los árboles en colores brillantes. Una nueva estación, un nuevo capítulo. Algunos padres habrían perdonado a Carlos, preservado la relación a cualquier costo. Pero eso habría requerido que yo aceptara ser una víctima, permitir que mi hijo creyera que el asesinato era aceptable si el objetivo era familia. No podía hacer eso, no lo haría. La justicia no siempre es amable, pero siempre es correcta. Y a veces la justicia más difícil de entregar es la que te cuesta todo personal, pero preserva todo esencial. Mi teléfono vibró. Un mensaje del Centro de Defensa para Ancianos. Nuevo caso. Hombre de 72 años preocupado de que su hijo esté falsificando documentos financieros. Levanté mi portafolio, el mismo que había llevado a esa oficina de garantía hace 3 meses. Dentro, las herramientas de investigación, los métodos de documentación, las armas de justicia. «Voy en camino», escribí de vuelta. Porque esto es lo que hacía ahora. Esto es quien era. No solo un magistrado retirado, no solo un padre traicionado, sino alguien que había caminado a través del fuego de la traición familiar y emergido con su propósito intacto. Alguien que sabía exactamente cómo reconocer las señales de advertencia, cómo construir un caso imbatible, cómo proteger a los vulnerables de aquellos que deberían protegerlos. Cerré la puerta detrás de mí y conduje hacia el centro de defensa. La luz del sol de otoño se filtraba a través del parabrisas, lista para ayudar a la siguiente persona que necesitaba lo que había aprendido de la manera más difícil posible, que la justicia demorada no es justicia negada, que la evidencia importa más que la emoción, que la familia no excusa la traición, la hace peor, y que a veces la mayor victoria no es evitar la batalla, es sobrevivirla con tu integridad intacta. El Centro de Defensa para Ancianos ocupaba un edificio modesto en la colonia americana, con paredes pintadas de color crema y plantas en macetas que le daban un aire acogedor. Pero dentro de esas paredes se libraban batallas cruciales cada día. Don Ernesto Flores me esperaba en la sala de consulta, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una carpeta manila. Tenía 72 años, cabello completamente blanco, ojos hundidos por la preocupación. A su lado estaba su hermana menor, Catalina, quien había insistido en que viniera. Me senté frente a él, abrí mi libreta. «Don Ernesto, cuénteme qué está pasando». Su voz salió ronca, quebrada. «Mi hijo, Javier,
Ha estado actuando extraño. Hace 2 semanas encontré que mis estados de cuenta bancarios habían sido abiertos. Ayer, mi abogado me llamó diciendo que alguien había preguntado sobre modificar mi testamento. Pero yo nunca hice esa solicitud. Las palabras me golpearon como un eco. Había estado en exactamente ese lugar. La confusión inicial, el miedo creciente, la traición lenta haciéndose visible. ¿Vive Javier con usted? Sí. Se mudó hace 6 meses después de perder su trabajo. Dijo que era temporal. ¿Ha notado documentos fuera de lugar? ¿Papeles movidos? Los ojos de don Ernesto se llenaron de lágrimas. Pensé que estaba imaginando cosas, que mi memoria me estaba fallando. No está imaginando nada, dije firmemente. Confíe en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Catalina se inclinó hacia adelante. Le dije que viniera a verlo, don Roberto. Leí sobre su caso en el periódico. Lo que le pasó, lo que hizo. Lo que me pasó me enseñó a reconocer los patrones, interrumpí. Y don Ernesto, veo esos patrones aquí. Pasé la siguiente hora haciéndole preguntas detalladas. Cada respuesta confirmaba mis sospechas. Los signos eran inconfundibles. Documentos alterados, conversaciones telefónicas sospechosas, cambios en el comportamiento de Javier. Necesitamos documentar todo, dije. Fotografías de cualquier documento que parezca haber sido tocado, registros de todas las interacciones inusuales, fechas, horas, detalles específicos. ¿Y luego qué? Luego construimos un caso, como lo hice yo, metódicamente, cuidadosamente, hasta que tengamos prueba irrefutable. Le di mi tarjeta personal. Me llama a cualquier hora si nota algo. No está solo en esto, don Ernesto. Ya no. Cuando salieron, me quedé sentado en la sala de consulta, mirando mis notas. Otro hijo, otra traición planeada. Pero esta vez podría detenerla antes de que llegara tan lejos como la mía. Mercedes entró llevando 2 tazas de café. Se había unido como voluntaria hace 2 meses, y su ojo agudo para detalles ya había ayudado a resolver 3 casos. ¿Mal? Familiar, dije. Demasiado familiar. Lo detendremos. Lo detendremos. Esa noche, mientras revisaba los archivos de don Ernesto en mi estudio, mi mente vagó de regreso a esa casa vacía frente a la mía. Las noches interminables con binoculares. El momento a las 3:30 am cuando todo se volvió claro. Si Mercedes no hubiera estado vigilando, si no hubiera confiado en mis instintos, si hubiera regresado de mi vacación sin saber, Carlos habría tenido éxito. Estaría muerto ahora, cremado sin autopsia, y él estaría viviendo en mi casa con 8 millones de pesos, convencido de que había cometido el crimen perfecto. Pero no lo hizo, porque había aprendido algo en 32 años en el estrado. La verdad siempre deja rastros, siempre. Y ahora usaría ese conocimiento para proteger a otros. 3 semanas después, don Ernesto me llamó, su voz temblorosa de emoción. Don Roberto tiene que venir. Encontré algo. Conduje a su casa en la colonia Chapalita, una casa colonial similar a la mía. Don Ernesto me llevó a su estudio, donde había desplegado documentos sobre el escritorio. Estaba buscando mi póliza de seguro cuando encontré esto, escondido en el fondo del archivo. Era un poder notarial, fechado hace 3 semanas, con la firma de don Ernesto al final, excepto que él nunca lo había firmado. Lo examiné bajo la luz. La falsificación era menos sofisticada que la mía había sido. La presión era inconsistente. El temblor natural de la mano de un hombre de 72 años había sido exagerado, haciéndolo parecer obviamente falso. Esto es suficiente, dije. Junto con el contacto no autorizado con su abogado,
tenemos causa suficiente para involucrar a las autoridades. ¿Tengo que arrestar a mi hijo? El dolor en su voz era devastador. Lo conocía bien. Don Ernesto, su hijo ya tomó esa decisión cuando decidió cometer fraude. Usted solo está protegiendo lo que es legítimamente suyo. Pero es mi hijo. Y yo soy el padre de mi hijo, dije quedamente. Eso no cambió lo que tenía que hacer. La familia no es una licencia para cometer crímenes. 2 días después, Javier Flores fue arrestado tranquilamente en su oficina. Las pruebas eran claras. El poder notarial falsificado, intentos documentados de acceder a cuentas bancarias, correos electrónicos a un abogado diferente, intentando cambiar el testamento de su padre. No fue tan elaborado como el plan de Carlos. No llegó tan lejos, pero habría funcionado si don Ernesto no hubiera confiado en sus instintos y buscado ayuda. En el juicio, Javier recibió 18 meses de libertad condicional, una multa sustancial y restitución. No fue a prisión, pero su registro de antecedentes penales permanecería para siempre. Don Ernesto lloró en la sala del tribunal, no de alivio, de pérdida. Entendía ese sentimiento también. Los meses se convirtieron en una rutina. 3 días a la semana en el centro de defensa, revisando casos, entrevistando clientes, construyendo estrategias de protección. Mercedes trabajaba a mi lado, su vigilancia incansable, identificando patrones que otros podrían perder. Juntos ayudamos a una docena de familias en 6 meses. No todos los casos involucraban crimen. Algunos solo necesitaban mediación, límites claros, conversaciones difíciles facilitadas por un tercero neutral. Pero otros eran como el mío, hijos esperando herencias, cuidadores abusando de su acceso, parejas nuevas aislando a sus cónyuges ancianos de sus familias. Cada caso me recordaba por qué esto importaba. Por qué mi propia traición, tan dolorosa como había sido, podía transformarse en algo significativo. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara pintando el cielo de naranja y morado, Mercedes y yo nos sentamos en el patio del centro, tomando café. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo?, preguntó. A veces pienso que desearías haber tenido una conversación con Carlos antes de que llegara tan lejos. Consideré la pregunta cuidadosamente. No, porque para cuando me di cuenta ya había planeado matarme. No había conversación que tener en ese punto, solo había justicia que entregar. ¿Y ahora? ¿Alguna vez piensas en él? Todos los días, admití, pero no con arrepentimiento, con aceptación. Tomé las decisiones que tenía que tomar. Él tomó las suyas. Ambos vivimos con las consecuencias. ¿Crees que alguna vez se dará cuenta del daño que causó? No lo sé. Y honestamente, ya no es mi responsabilidad saberlo. Mi responsabilidad es a las personas que puedo ayudar ahora, como don Ernesto, como los otros que vendrán. Mercedes asintió entendiendo. ¿Sabes qué es lo más triste?, dijo. Que tiene que pasar algo tan terrible para que la gente se dé cuenta de que necesita protección. Por eso hacemos este trabajo, para que otros no tengan que aprender de la manera difícil. Esa noche, en casa, me paré en mi estudio mirando las estanterías llenas de archivos de casos de 3 décadas en el estrado. Cada carpeta representaba vidas tocadas, decisiones tomadas, justicia entregada o negada. Pero ninguna había sido tan personal como esta. Saqué una nueva carpeta, roja como la que Carlos había usado, pero esta tenía un propósito diferente. La etiqueté Lecciones aprendidas. Dentro comencé a escribir: a quien pueda concernir.
Si estás leyendo esto, probablemente estás enfrentando una traición similar a la que enfrenté. Alguien en quien confiabas está abusando de esa confianza. Tal vez familia, tal vez un cuidador, tal vez alguien que pensaste que te amaba. Primero, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Segundo, documenta todo. Fechas, horas, conversaciones, movimientos de documentos. La evidencia es tu mejor defensa. Tercero, no estás solo. Busca ayuda. Hay recursos, personas que entienden, profesionales que pueden guiarte. Cuarto, la familia no excusa el crimen. El amor no requiere que seas una víctima. Quinto, la justicia puede ser dolorosa, pero es necesaria. Proteger tu dignidad y tu propiedad no es egoísmo, es supervivencia. Y finalmente, lo que te pasó no te define. ¿Cómo respondes sí? Fui traicionado por mi propio hijo. Él planeó mi muerte. Intentó robar todo lo que había construido, pero no lo logró. Y si estás en una situación similar, tú tampoco dejarás que lo hagan. Con solidaridad. Magistrado Roberto Mendoza, retirado. Cerré la carpeta y la coloqué en un lugar prominente en mi estante. Cualquiera que visitara mi oficina la vería. Y tal vez, solo tal vez, daría a alguien el coraje que necesitaba. Afuera, las luces navideñas comenzaban a aparecer en las casas del vecindario. Una nueva temporada. Un nuevo año acercándose. La casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía vacía. Se sentía como lo que era, un santuario, un lugar que había luchado por proteger y ganado. Y mientras miraba la foto de mi difunta esposa en mi escritorio, susurré: «Lo logré, mi amor. No de la manera que hubiéramos querido, pero lo logré. Nuestra casa está segura. Nuestro legado está protegido. Y estoy usando lo que aprendí para ayudar a otros. Creo que estarías orgullosa». En el silencio casi podía escuchar su respuesta. Siempre lo estuve. Un año después del arresto de Carlos, recibí una carta. No de él, de la prisión, sí, pero de otro recluso. Un hombre llamado Tomás Gutiérrez, de 45 años, cumpliendo condena por fraude contra su propio padre. Estimado magistrado Mendoza. Leí sobre su caso en el periódico de la prisión. Vi cómo documentó todo, cómo construyó un caso imbatible, cómo protegió lo que era suyo. Desearía que mi padre hubiera hecho lo mismo. Desearía que alguien lo hubiera detenido antes de que llegara tan lejos. Tal vez, si alguien hubiera intervenido, si hubiera enfrentado consecuencias tempranas, no estaría aquí ahora. Hizo lo correcto, don Roberto. No por venganza, sino por justicia. Y tal vez, solo tal vez, su hijo algún día entenderá eso también. Con respeto, Tomás. Doblé la carta lentamente, dejando que las palabras se asentaran. Perspectiva desde el otro lado, de alguien que había sido Carlos, que había tomado las mismas decisiones, que ahora vivía con las consecuencias. ¿Carlos entendería algún día? No lo sabía. Ya no era mi trabajo saberlo. Mi trabajo era continuar el trabajo que había comenzado. Proteger a los vulnerables. Enseñar a otros a reconocer las señales. Transformar mi propia traición en un escudo para otros. 2 semanas después, di mi primera charla pública en la Universidad de Guadalajara. La sala de conferencias estaba llena. Estudiantes de Derecho, trabajadores sociales, profesionales de cuidado de ancianos, familias preocupadas. Me paré en el podio, mirando las caras expectantes, y comencé. «Buenas tardes, soy Roberto Mendoza. Durante 32 años fui magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco. Presidí cientos de casos de fraude, robo, conspiración. Pero nunca pensé que me convertiría en víctima de esos mismos crímenes, que mi propio hijo sería el acusado». La sala estaba en silencio absoluto.
Hoy quiero compartirles no solo mi historia, sino las lecciones que aprendí. Porque si hay algo que esta horrible experiencia me enseñó, es esto. La traición familiar es más común de lo que pensamos, y el silencio solo la perpetúa. Pasé la siguiente hora narrando mi historia, las señales que noté, los errores que casi cometí, las decisiones que me salvaron, la importancia de documentación, de confiar en los instintos, de buscar ayuda. Cuando terminé, las manos se levantaron inmediatamente. Una mujer mayor, en la primera fila, habló primero. ¿Cómo supo que no estaba solo perdiendo la memoria? Mi hijo dice que estoy confundida, pero sé que algo está mal. Confíe en ese instinto, respondí firmemente. Si algo se siente mal, documente todo. Tome fotos, escriba fechas y busque una segunda opinión de alguien en quien confíe. No está sola. Un hombre joven levantó su mano. ¿Cómo puede una familia prevenir que esto suceda en primer lugar? Comunicación abierta, documentación clara y, lo más importante, criar hijos que entiendan que el carácter vale más que el dinero. Pero a veces, incluso eso no es suficiente. A veces la avaricia gana. Y cuando lo hace, necesitas estar preparado. Las preguntas continuaron durante otra hora. Cada una representaba una familia preocupada, una situación potencialmente peligrosa, una persona buscando respuestas. Y yo tenía respuestas, no porque las hubiera buscado, sino porque las había vivido. Cuando terminó la sesión, una fila de personas esperaba para hablar conmigo, cada una con su propia historia de traición inminente o ya ocurrida, cada una necesitando orientación, validación, esperanza. Les di mi tarjeta a todos. Les prometí que el centro de defensa estaría allí, que no estaban solos, porque nadie debería estar solo en esto. Esa noche, Mercedes y yo cenamos en un restaurante pequeño en Tlaquepaque. Habíamos desarrollado esta tradición. Cada vez que ayudábamos a cerrar un caso exitosamente, celebrábamos con una comida tranquila. 12 familias protegidas este año, dijo levantando su copa de vino. Gracias a ti. Gracias a nosotros, corregí. Sin tu vigilancia, sin tu apoyo, nada de esto sería posible. ¿Te arrepientes alguna vez de no haber perdonado a Carlos? Era una pregunta que me habían hecho muchas veces. Mi respuesta nunca cambiaba. El perdón no significa ausencia de consecuencias. Puedo perdonar a Carlos por ser débil, por elegir la avaricia, incluso por planear mi muerte. Pero eso no significa que deba permitirle evitar la justicia. Algunas acciones requieren consecuencias, sin importar quién las comete. Sabía respuesta. Respuesta de magistrado, sonreí. 32 años en el estrado me enseñaron que la compasión y la justicia no son opuestos. Pueden coexistir. Deberían coexistir. Brindamos en silencio. Dos personas que habían sido extraños hace apenas un año, ahora unidos por un propósito compartido. El aniversario llegó en silencio. 2 años desde aquella tarde húmeda, cuando noté por primera vez que algo estaba mal en mi estudio. 2 años desde que mi vida cambió para siempre. Me senté en ese mismo estudio, en la misma silla, mirando el mismo archivero que una vez había mostrado señales de violación. Ahora tenía una cerradura nueva, más fuerte. Las carpetas dentro estaban organizadas perfectamente. Pero la verdadera seguridad no venía de cerraduras o sistemas de alarma. Venía de conocimiento, de vigilancia, de comunidad. Abrí mi laptop y comencé a escribir. No un caso esta vez, sino un libro. Mis memorias, pero más que eso, una guía para víctimas, para familias, para cualquiera que necesite saber que la traición no tiene que ser el final de la historia. El título ya lo tenía. Cuando la familia traiciona,
Una guía del magistrado para sobrevivir el fraude de ancianos. Las palabras fluyeron. Cada capítulo, una lección. Cada lección pagada con dolor, pero ofrecida con esperanza. Capítulo 1. Reconociendo las señales. Capítulo 2. Documentando la evidencia. Capítulo 3. Construyendo tu caso. Capítulo 4. Buscando ayuda legal. Capítulo 5. Protegiendo tus activos. Capítulo 6. Enfrentando la traición. Capítulo 7. Sanación y avance. Y un capítulo final. Transformando el dolor en propósito. Escribí durante horas, solo deteniéndome cuando la luz del sol comenzó a filtrarse a través de las ventanas. La casa estaba silenciosa, pacífica. Mía. 3 meses después, cuando La familia traiciona, fue publicado. No se convirtió en un bestseller nacional, pero no necesitaba serlo. Llegó a las personas que más lo necesitaban. Recibí cartas, decenas, luego cientos, de víctimas de fraude familiar, de trabajadores sociales, de abogados especializados en derecho de ancianos, de familias tratando de prevenir lo que yo había vivido. Una carta en particular me llegó al corazón. Don Roberto. Su libro salvó la vida de mi padre. Literalmente. Reconoció las señales que describió, documentó todo como sugirió, buscó ayuda como recomendó. Su hijo fue arrestado antes de que el plan avanzara. Gracias por convertir su dolor en nuestra protección. Eternamente agradecida. Carmen Rodríguez. Pegué esa carta en mi pared, junto a docenas de otras. Recordatorios de por qué esto importaba, de por qué cada día de trabajo en el centro, cada charla pública, cada caso que tomaba, hacía una diferencia. En el 2º aniversario del arresto de Carlos, hice algo que no había hecho en 2 años. Visité su tumba. No, Carlos no estaba muerto. Pero el hijo que conocí sí lo estaba. El niño que había criado, el joven que había celebrado, el hombre en quien había confiado. Ese Carlos murió la noche que decidió planear mi asesinato. El cementerio estaba silencioso, bajo el sol de Jalisco. Me paré frente a una tumba que no era de Carlos, pero que representaba esa pérdida, la tumba de mi esposa. Lo manejé lo mejor que pude, le dije. Nuestro hijo tomó un camino que nunca imaginamos. Pero no dejé que me destruyera. No dejé que su traición definiera mi vida restante. El viento susurró a través de los árboles. Casi podía imaginar su respuesta. Lo sé, y estoy orgullosa. He ayudado a otros, mi amor. He transformado lo que nos hizo a nosotros, lo que él intentó hacerme, en algo significativo. 12 familias el primer año, 22 el segundo. ¿Cuántas más en los años por venir? Esta es mi justicia ahora. No venganza, protección, prevención, transformación. Me arrodillé, coloqué flores frescas en su tumba. Te extraño todos los días, pero estoy bien, la casa está segura, nuestro legado está protegido, y estoy viviendo con propósito. Creo que eso es lo que más querías para mí. Esta noche, mientras el sol se pone sobre Guadalajara por 1000ª vez desde que comenzó esta pesadilla, me siento en mi estudio y reflexiono sobre todo lo que pasó. Carlos cumple su sentencia. En 18 meses será elegible para libertad condicional. No sé si solicitará contacto entonces. No sé si yo aceptaré si lo hace. Pero sé esto. Su traición no me destruyó, me transformó. De víctima a protector. De padre traicionado a defensor de otros. De alguien a quien casi le roban todo a alguien que usa esa experiencia para prevenir que le suceda a otros. La dignidad no es evitar el dolor, es cómo respondes a él. La justicia no es siempre amable, pero siempre es necesaria. Y el legado no es lo que te dejan, es lo que haces con lo que te queda. Me dejaron con traición, dolor, un hijo en prisión y un corazón roto. Pero yo elegí hacer algo diferente con eso.
elegí convertirlo en protección para otros, en educación, en esperanza. Y esa elección, esa transformación, es mi verdadera victoria. No sobre Carlos, sobre la desesperación, sobre la amargura, sobre el impulso de dejar que la traición me convierta en víctima permanente. Elegí ser sobreviviente, protector, maestro, y cada familia que ayudo, cada persona que salvo de una traición similar, cada vida que toco con este trabajo. Ese es mi legado verdadero, no la fortuna que protegí, no la casa que mantuve, sino las vidas que cambié al transformar mi peor experiencia en el mayor servicio. Mañana, otro caso espera, otra familia en crisis, otra oportunidad de hacer la diferencia. Me levantaré, me vestiré, tomaré mi portafolio lleno de evidencia y estrategias y esperanza, y ayudaré a alguien más a sobrevivir lo que yo sobreviví, porque esto es quien soy ahora. No solo el magistrado Roberto Mendoza, no solo el padre traicionado, sino alguien que convirtió la traición más profunda en el propósito más significativo. Y si estás pasando por algo similar, si alguien en quien confiabas te está traicionando, si te sientes perdido y solo y asustado, quiero que sepas esto. No estás solo. Hay ayuda disponible. Hay personas que entienden. Hay caminos hacia adelante. La traición no tiene que ser tu final. Puede ser tu comienzo. Tu historia no termina con su traición. Comienza con tu respuesta. Elige sabiamente. Documenta cuidadosamente. Busca ayuda valientemente. Protege lo que es tuyo ferozmente. Y cuando todo haya terminado, cuando la batalla esté ganada o perdida, cuando el polvo se asiente, elige qué hacer con lo que queda. Yo elegí la justicia, elegí el servicio, elegí la transformación. ¿Qué elegirás tú? La elección, como siempre, es tuya. Mensaje final. Si disfrutaste esta historia de resistencia, justicia y transformación, por favor dale like a este video y suscríbete al canal. Para no perderte más historias que te harán reflexionar sobre la familia, la justicia y el poder de convertir el dolor en propósito. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Tal vez alguien que está enfrentando traición familiar. Tal vez alguien que necesita recordar que la supervivencia es posible. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué harías tú en la situación de don Roberto? ¿Perdonarías o buscarías justicia? Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, la dignidad no es evitar el dolor, es cómo respondes a él.